Bueno, bueno al que se conecta al video. Vamos a hablar de técnicas de integración y vamos a hablar de fracciones parciales, ¿listo? Recuerde que pues esta parte de técnicas de integración, pues de técnicas de integración es el parcial. Pero vamos a hablar primero, el parcial pues solo va a tratar de la parte de integrales por partes, integrales trigonométricas e integrales por sustitución trigonométrica, ¿sí? Básicamente lo que está en el taller, ¿sí? O sea, más o menos integrales de ese estilo. Entonces, técnicas de integración, fracciones parciales. Fracciones parciales. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es como la primera hora, digamos, trabajar la parte de fracciones parciales, explicarle más o menos cómo es la idea del trabajo con fracciones parciales, qué es lo que hay que tener en cuenta, pues algo muy básico, ¿no? Porque de todas maneras pues el tema es largo, pero entonces para que tengan la idea, ¿sí? Igual el estudio de fracciones parciales no se limita solo al cálculo de integrales, sino que también influye en el estudio también se usan en el estudio de varios tipos de integrales, de ramas, de herramientas matemáticas, como por ejemplo transformada de Laplace. Allá en transformada de Laplace uno usa fracciones parciales. Y en general fracciones parciales es una técnica más algebraica, es más una herramienta algebraica que algo para integrar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con que es una técnica algebraica? Me refiero a lo siguiente. Resulta que tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una función f de x igual a un polinomio a la división de dos polinomios. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, señor. Bueno, denme un segundo, voy a traer los audífonos para que me escuchen mejor. O sea, la idea es esta, ¿no? Tengo una función racional. ¿Qué es una función racional? Una función racional es un cociente de polinomios o una división de polinomios. Y entonces tengo un polinomio p de x y un polinomio q de x. Sí, pues nosotros, pues ustedes en su vida matemática, al menos en la universidad, ya han estudiado bastante estas funciones y sobre todo la parte de asíntotas, cuando uno habla de que q de x, los puntos donde q de x es 0, pues entonces uno habla de que la función no está definida ahí y dependiendo pues la naturaleza de ese 0, pues uno dice hay o no hay asíntotas o lo único que hay ahí es un hueco, uno puede remover o no puede remover esas discontinuidades. Bueno, eso ya se ha estudiado. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno está integrando, cuando uno va a integrar funciones, ocurre que uno siempre necesita encontrar una manera fácil de hacer sustituciones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues muchas veces uno pues puede tomar lo que está en el denominador y pues puede dividir fácilmente y pues puede reescribir f de x convenientemente, pero a veces no, entonces cuando ocurre ese a veces no, vienen las fracciones parciales a rescatarnos, ¿sí? Pero digamos como regla general, uno cuando quiere estudiar fracciones parciales, lo primero que tiene, o bueno, cuando uno estudia más que fracciones parciales, funciones racionales, lo primero que uno debe hacer es tratar de hacer una división, ¿sí? Hacer la división de polinomios. ¿Cómo así hacer la división de polinomios? Pues hacer lo siguiente. Resulta que si yo tengo que f de x es igual a p de x sobre q de x, yo puedo hacer una división de polinomios. ¿Cómo así una división de polinomios? ¿Sí? Dividir el polinomio p de x entre el polinomio q de x, que es muy parecido a hacer una división de números de toda la vida. Incluso nosotros aquí ya hemos hecho algunas, ¿no? Pero ¿en qué se basa eso?
Eso se basa en algo que se llama el grado de un polinomio. ¿Qué es el grado de un polinomio? Bueno, el grado de un polinomio, palabras más, palabras menos, digamos así, sin tanta formalidad, uno puede decir que es el exponente más grande, que posee la variable del polinomio. ¿Cómo así, profesor? Pues por ejemplo, si usted tiene, no sé, p de x igual a 5x a la 4 más 8x a la 3 más 2, ¿qué ocurre? Pues ocurre que pues 4 es el grado de p de x. ¿Por qué 4 es el grado de p de x? Pues porque es el exponente más grande que acompaña a la x, ¿sí? Entonces, como 4 es el exponente más grande que acompaña a la x, pues entonces uno dice que el grado de p de x, el grado de p de x es 4, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, el grado de p de x es 4, y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tenga una función racional, uno puede efectuar la división siempre y cuando el grado de p de x sea mayor que el grado de q de x, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, yo puedo dividir, si quiere ponga ese mismo polinomio, 5x4 más 8x a la 3 más 2, yo lo puedo dividir entre un polinomio como x más 1, por ejemplo, ¿sí? No sé cuánto me dé esa división, pero yo sí sé que lo puedo dividir. ¿Y por qué sé que lo puedo dividir? Porque les pregunto, ¿quién es el grado del polinomio que está en el denominador? 1, profe. 1. Entonces, como el grado del denominador es 1, el grado del numerador es 4, ¿se puede dividir o no se puede dividir? Sí, claro, profe. Bueno, entonces se puede dividir. Entonces, ¿cómo se puede dividir? Cuando tengamos, y esto va para la integración de funciones racionales, digamos, cuando tengamos una integral de f de x, que es lo mismo que una integral del cociente de dos polinomios, si tenemos esta condición de que podamos dividir, o sea que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, vamos a dividir. ¿Listo? Eso es lo primero, se divide. Se divide, ¿por qué? Porque es más fácil. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ¿qué? Entonces, pues la idea es esa, ¿no? O sea, cuando usted tenga p de x entre q de x, divide. ¿Listo? ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí o no vamos ahí? Bueno. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces uno hace ¿qué? Pues la división de polinomios, y pues de acuerdo a lo que lee la división de polinomios, pues lo saca. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si tengo el grado, el caso contrario? ¿Qué sería el caso contrario? El caso contrario es que ocurra lo siguiente, que usted tenga una función f de x, o sea que usted tenga p de x dividido entre q de x, donde digamos el grado de q de x sea mayor o igual al grado de p de x, ¿sí? O sea que el grado del polinomio que está en el denominador
sea mayor o igual al grado de lo que está en el numerador. Pues cuando ocurre eso, es donde vienen las fracciones parciales a darle una mano y a sacarlo del fango. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, bueno, el estudio de las fracciones parciales, pues depende básicamente de dos cosas, o de una cosa en realidad. Depende de Q de X. Entonces el estudio de las fracciones parciales, que es el método pues que vamos a trabajar, ya lo habíamos usado, fracciones parciales ya lo habíamos usado, yo recuerdo que lo usamos alguna vez que hicimos una, cuando hacíamos integrales límites con regla de L'Hopital, por allá alguna vez usamos fracciones parciales y yo les dije, bueno, la idea es que cuando lleguemos a integración hagamos fracciones parciales, no sé si se acuerdan, pero por allá dije eso, o algo parecido, ¿sí? Que aquí vamos a ver fracciones parciales. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder o para saber qué hacer con las fracciones parciales? Necesitamos saber una sola cosa, que si necesitamos conocer si Q de X tiene raíces reales o complejas. ¿Cómo así raíces reales o complejas? Bueno, ¿cómo así que raíz? Primero hay que decir que es una raíz. Bueno, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, pero la raíz, digamos, la raíz de un polinomio, pues es simplemente los valores son los valores de x donde q de x sea igual a 0, ¿sí? Esas son las raíces de un polinomio, simplemente los valores de x donde q de x se haga 0. Ejemplo, digamos, piense en el siguiente polinomio, piense que tengo el polinomio, a ver, venga, uno por acá, x cuadrado más x menos 6, x cuadrado más x menos 6. Entonces, la pregunta es, si esto es q de x, ¿cuáles son las raíces de q de x? Entonces, esa es la pregunta, digamos, eso no es una pregunta nueva, o sea, esa ha sido una pregunta que se han hecho muchos matemáticos durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay alguien que lo llamaban Tartaglia, y sí, lo llaman Tartaglia porque era Tatareto, sí, la gente le gustaba montarla en ese tiempo también. ¿Qué podemos hacer? Entonces se llamaba Tartaglia y ese señor, oiga, no me acuerdo el nombre, oiga, sí ve lo que son los apodos, mano. Este señor Tartaglia es una historia interesante porque el man encontró la solución de cómo encontrar las raíces de un polinomio de grado 3, ¿sí? O sea, de x al cubo, incluso más que esto, de x al cubo. Y entonces, pues, el señor la encontró, pero entonces, pues, como era Tatareto, o sea, no sé cómo se dice eso normalmente, ¿no? Al man incluso le robaron la fórmula y todo de cómo se encontraba eso y tal. Eso dice la gente, ¿no? Eso pasó por allá en el año 1200, entonces pues ya se imaginará usted que eso ha pasado por es muy chisme, ¿sí? Pero bueno, al punto. Esto se ha estudiado mucho y cuando uno tiene polinomios de grado 2, cuando usted tiene polinomios de grado 2,
pues básicamente hay dos formas de encontrar los valores cuando un polinomio se hace cero. ¿Y cuáles son? Pues digamos la primera forma pues es algo que se llama la fórmula cuadrática. Algo que se llama la fórmula cuadrática, que pues yo creo que todo el mundo conoce: menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es como la primera forma de determinar pues las raíces, las dos raíces. Y la otra pues es factorizar. Entonces pues por ejemplo, si uno no quisiera usar fórmula cuadrática, pues la otra forma pues es factorizar. Y pues factorizando pues digamos cuando un polinomio es fácil de factorizar, como por ejemplo ese es muy fácil de factorizar, pues uno se evita el lado por la fórmula cuadrática. Pero de todas maneras, la fórmula cuadrática siempre le debe arrojar el mismo resultado. O sea, eso es algo ya probado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué necesito conocer cuáles son las raíces de q de x? Pues yo necesito saber cuáles son las raíces de q de x, porque de acuerdo a eso yo puedo dividir en fracciones parciales por medio de algo que se va a llamar factores lineales o factores cuadráticos irreducibles, ¿sí? Entonces yo factorizo eso en términos de factores lineales o factores cuadráticos irreducibles. Bueno, y todo eso depende de la raíz. ¿Por qué? Miremos ese primer polinomio que está ahí. Voy a hacer aquí una línea. Yo creo que todos ya vimos que si x cuadrado más x menos 6 es igual a 0, yo esto lo puedo factorizar fácilmente, ¿cierto? ¿Cómo puedo escribir x cuadrado más x menos 6 en términos de dos factores? A ver, los escucho. X más 3 por x menos 2. X más 3 por x menos 2. ¿Por qué? Porque yo necesito dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den 1. Y pues efectivamente 3 y menos 2 cumplen la condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí yo tengo factores lineales. ¿Qué significa que sea un factor lineal? Significa que me va a quedar un polinomio de grado 1. Me va a quedar un polinomio de grado 1. ¿Estamos de acuerdo? Miren, aquí me quedaron polinomios. Aquí me quedaron polinomios de grado 1. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Entonces, ahora tenemos la otra cara, ¿no? Cuando tengamos factores cuadráticos irreducibles. ¿Qué son factores cuadráticos irreducibles? Bueno, factores cuadráticos irreducibles vamos a tener precisamente cuando la raíz de esta fórmula cuadrática sea negativa. ¿Cuándo va a ser esa raíz negativa? Por ejemplo, cuando tengamos cosas como x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si usted toma x cuadrado más 1, cuando usted haga x cuadrado más 1 igual a 0 y usted despeje x, va a ver que x al cuadrado va a ser igual a menos 1, o sea que x termina siendo más o menos raíz de menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, pero es que resulta que raíz de menos 1, ¿cuánto es?
Error, profe. No existe. No, no da No error. existe. No da error. Eso da algo Significa que que se no llama- existe, profe. Menos 1. No, menos. No, no es que no exista. No existe, pero en los números reales. Número, número imaginario, profesor. Eso se llama un número imaginario puro. Eso es algo que se llama un número imaginario puro. Y los números imaginarios puros sí existen y se usan muchísimo. Y más ustedes, si llegan a ser ingenieros algún día, por allá se les va a atravesar un número imaginario. Precisamente los números complejos nacen a raíz de que se necesita encontrar la raíz o bueno, las soluciones a esa ecuación que está ahí, a x cuadrado más 1 igual a 0. O sea, como necesita encontrar las soluciones a x cuadrado más 1 igual a 0, pues entonces ahí es donde se inventan el raíz de menos 1 y dicen que raíz de menos 1 pues no existen los reales, pero entonces ese número lo vamos a llamar i, y ese número i pues nos abre una cantidad de matemáticas impresionantes y pues nos permite o nos deja estudiar muchísimas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues la idea está en, bueno, listo, tengo el raíz de menos 1, el i, el menos i y tal. Y entonces, como en los números reales los números imaginarios no existen, a mí me toca dejar para las fracciones parciales esos factores cuadráticos irreducibles, me toca dejarlos quietos. Y entonces eso van a ser como las dos divisiones o las dos cosas que debo tener en cuenta para cuando vaya a calcular las fracciones parciales. ¿Listo? Bueno, ¿sí o no? Bueno, y ahora, al grano, ¿cómo calculo las fracciones parciales? Entonces, por eso era que quería hacer primero este ejemplo que está acá. Digamos, vamos a hacer el primer ejemplo con factores lineales, digamos que son los más fáciles de manejar cuando yo hablo de factores lineales. ¿Qué va a pasar con los factores lineales? Pues bueno, con los factores lineales va a pasar lo siguiente. Resulta que si, por ejemplo, yo tengo este integral de 2x al cuadrado menos x menos 20 entre x cuadrado más x menos 6 dx, esta ecuación o esta función racional que yo tengo acá, yo la puedo reescribir en términos de factores lineales. ¿Por qué lo puedo escribir en términos de factores lineales? Pues porque x cuadrado más x menos 6 se puede factorizar como esto que tengo acá. ¿Sí ven? Se puede factorizar como eso que tengo ahí, como x más 3 por x menos 2 igual a 0. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica que esta fracción que yo tengo acá se puede reescribir de la siguiente manera. Como son dos factores lineales, yo puedo reescribir toda esa fracción así. Igual a dividido entre el primer factor de la división, x más 3, más b sobre x menos 2, ¿sí? O sea, cuando yo tenga este polinomio que está acá, que yo estoy totalmente seguro, porque yo le saco las raíces lo factorizo, ¿sí? Lo puedo factorizar en, valga la redundancia, en factores
de grado 1 distintos, porque, ojo, porque también cuando son grados, cuando son factores lineales repetidos hay que hacer otra cosa. Pero cuando son factores lineales distintos, toda la fracción, o sea, toda esta fracción que tengo acá, la puedo reescribir como tengo aquí, como estoy señalando, y además para esa fracción yo puedo encontrar quién es el valor de A y quién es el valor de B. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿me puede repetir por favor esa parte? Mire, o sea, usted tiene esa fracción que es 2x cuadrado menos x más 20 dividido entre x cuadrado más x menos 6. ¿Listo? Usted tiene eso. Sí, señor. Sí. Y entonces, como usted, lo que está dividiendo, el divisor, es x cuadrado más x menos 6, y usted ese x cuadrado más x menos 6 lo puedo factorizar como x más 3 por x más 2, que son dos polinomios de grado 1, o dos factores lineales. Usted puede reescribir toda la fracción 2x cuadrado menos x menos 20 sobre x cuadrado más x más menos 6, todo eso usted lo va a poder reescribir como a dividido entre x más 3 más b dividido entre x menos 2. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Y ahora la pregunta es, bueno, si yo tengo que eso lo puedo escribir como a sobre x más 3 más b sobre x menos 2, ¿quién es a y quién es b? ¿Sí? Porque a y b son números. A y b son números que usted puede calcular. Y entonces en eso se basa el método, básicamente. ¿En qué se basa? En resolver la integral que está ahí escrita en azul a la izquierda. Pues se basa en saber quién es a y quién es b. Entonces pues hay que hacer la cuenta de quién es a y hacer la cuenta de quién es b. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta, a ver. Vea, póngale cuidado. Hay una cosa que a mí no me gusta cómo se llama, pero pues así la llaman, ¿yo qué puedo hacer? Eso es como porque ven ahí a Yuya y a ¿cómo es que se llama? Bueno, todos esos gente que se pone a ver mexicanos y entonces porque ven a dos mexicanos hablando ya se creen mexicanos y no hablan como debe ser, como de donde son. O sea, si usted es santanderiano, hable santanderiano, mano, ¿sí? Si usted es rolo, pues habla feo, pero hable rolo, pero no se ponga a imitar, dizque hablar mexicano. O sea, eso es perder la identidad, ¿sí me entiende? O sea, o si quiere hablar así con ese hablado paisañero, pues hable con ese hablado paisañero, no pasa nada. No pasa nada. Pero entonces, en ese orden de ideas de la degeneración del lenguaje, hay algo que llaman carita feliz. Entonces dicen que no, que haga la carita feliz, entonces que multiplique esto por esto, y luego esto por esto, y luego multiplica esto por esto. Entonces que ahí tiene una carita feliz. Yo no entiendo cómo pueden ver caritas felices en matemáticas si matemáticas se basa en el sufrimiento, ¿sí? Pero bueno, esa es otra discusión. De todas maneras, ahorita van y me mandan, ay, el profesor nos está diciendo que nos está maltratando. ¿Esto qué? ¿Qué pasa? Pues teniendo en cuenta esto, uno puede ver que esta fracción que tiene a la izquierda, si hace esa operación que está ahí, o sea, multiplicar, le va a quedar algo así, mire, le va a quedar que 2x al cuadrado menos x menos 20 sobre x cuadrado más x menos 6 termina siendo igual a x más 3 por x menos 2, pues usted ya sabe que es x cuadrado más x menos 6, o sea que, digamos, eso usted lo puede dejar así.
Bueno, esto, ojo, aclaro que esto solo lo hago para el primer término, porque pues el resto ya uno lo hace automático. Y entonces aquí le queda A que multiplica a x menos 2 más B que multiplica a x más 3. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que dos fracciones son iguales si los denominadores son iguales y si los numeradores son iguales. Pero bueno, que usted sepa que los denominadores son iguales, pues usted ya lo sabía, o sea, eso a usted no le interesa. A usted lo que le interesa saber es que los numeradores que tiene ahí efectivamente son iguales. O sea que 2x cuadrado menos x menos 20 es igual a por x menos 2 más b por x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, lo único que usted necesita saber para que esas dos fracciones sean iguales es que eso que estoy subrayando en amarillo pues sea igual. O sea que 2x al cuadrado menos x menos 20 debe ser igual a por x menos 2 más b por x más 3. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué implica? Pues que usted para conocer A y para conocer B, conocer A y B es extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque usted vea, lo único que va a necesitar hacer para encontrar el valor de A y encontrar el valor de B es, pues anular este factor que tiene acá, este x más 2, anular el x menos 2 y anular el x más 3. Entonces, ¿y cómo anula el x menos 2? Pues poniendo a x igual a 2. Entonces usted dice, si x es igual a 2, pues ¿eso qué implica? Eso implica que 2 por 2 al cuadrado menos 2 menos 20 debe ser igual a por 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, me pongo aquí el 2, 2 menos 2, más b por 2 más 3, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir, pues bueno, 2 menos 2, ¿cuánto es? Pues 2 menos 2 es 0. Entonces eso quiere decir que, espera que esto no me quiere mover. Esto quiere decir que 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8 menos 2, 8 menos 2 pues es 6 positivo, 6 menos 20, 6 menos 20 será menos 14. 6 menos 20. Sí, señor, profe, menos 14. Igual a 5b. ¿De acuerdo? 2 más 3 es 5, 5 por b, pues 5b. Lo cual implica que el valor de b ya lo obtengo y es menos 14 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, y ese resultado lo reemplazamos en B para poder despejar A, ¿cierto? No, pues lo puede hacer, pero puede hacer algo más fácil. Pues diga que x es menos 3. Si x es menos 3, pues reemplaza mejor acá porque le va a quedar entonces 2 por menos 3 al cuadrado menos 3 menos 20 igual a a por menos 3 menos 2 más b por menos 3 más 3, como menos 3 más 3 es 0, pues entonces aquí le da 0, y acá entonces le va a quedar menos 3 al cuadrado es 9, 9 por 2 18, 18 y 3, 21 menos 20 da 1, y aquí da a que multiplica menos 3 menos 2 es menos 5, entonces pues a será menos un quinto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor, profe. Sí, señor. Entonces,
Bueno, ¿cómo sabemos si nos quedó bien antes de continuar? Porque pues primero hay que asegurarnos que pues efectivamente estamos haciendo las cosas bien. Entonces pues para averiguar si efectivamente estamos haciendo las cosas bien, pues nos vamos acá a Wolfram Alpha. Aquí en Wolfram Alpha podemos poner fracciones parciales. Entonces partial fractions. Entonces ponemos fracciones parciales de, a ver, es 2x al cuadrado menos x menos 20 dividido entre x al cuadrado más x menos 6, y entonces esa división, o bueno, las fracciones parciales nos terminan dando uy, ¿por qué está dando eso así? ¿Por qué está dando ese 2 ahí más? Espera que ahora sí, no sé, ¿hicimos algo mal? A ver, no entiendo. ¿Es que dividió primero? No puede ser, ya el primer ejemplo. No, de pronto fue que dividió primero. Pero déjeme y reviso aquí algo. Bueno, pues, pero ¿para qué dividía? 2x al cuadrado menos x menos 20. Yo lo puse así, 2x cuadrado menos x menos 20, puse más x. 2x cuadrado menos x menos 20, sí. Dividido entre x al cuadrado más x menos 6. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, es que divide, claro. No, sí, ya sé por qué da ese resultado allá. No importa. No importa porque vea. Si usted quiere ver, note que cuando lo hagamos, o sea, cuando hagamos lo siguiente, o sea, porque es que vea que estamos partiendo, al final estamos partiendo de una igualdad, o sea, y entonces teniendo a como menos un quinto, a ver, en realidad lo que tenemos que verificar es esto, que entonces nos quedaba a por x menos 2 más b por x menos 3, x más 3, eso nos debe dar 2x cuadrado, pues de ahí estamos partiendo, ¿no? Nos debe dar 2x cuadrado menos x menos 20, ¿sí? Esto nos debe dar eso. Entonces, a dijimos que era menos un quinto, entonces nos está dando menos un quinto por x menos 2. Esto no hay que hacerlo siempre, ¿no? Lo que pasa es que vamos a mirar por qué no nos está dando lo que queremos que nos dé. Menos 14 quintos de x más 3. A ver esto que nos da. Bueno, esto nos estaría dando menos un quinto de x, menos por menos más sería más 2 quintos, menos 14x sobre 5, menos 14x sobre 5, menos por más da menos, menos 14 por 3 por x sobre 5. Entonces, a ver, esto
entiendo cuál es el problema, claro. Ah, sí, sí. Un error de principiante, claro. ¿Por qué? Porque si hacemos eso así, mire, lo que pasa es que cuando nosotros hagamos esto así, lo que nos va a dar, no nos va a dar el factor cuadrático que tengo acá. ¿Y por qué no nos va a dar el factor cuadrático que tengo acá? Porque para que nos dé el factor cuadrático, yo tengo que asegurarme primero, ¿de qué? De tener el cuadrado en algún lado, y aquí no lo tengo. Y como esto es una suma, sí, qué pena con ustedes. Aquí hay un detalle que sí toca hacer la división primero. Las fracciones parciales sí dan menos 14 quintos y un quinto, o sea, eso no está mal. Lo que está mal es lo siguiente. Claro, que no tuve en cuenta eso. Cuando usted tiene el grado e igual, o sea, mire que el grado de este es 2 y el grado de este también es 2, toca dividir primero. ¿Sí? Toca hacer esa división de polinomios. Pues bueno, nosotros ya habíamos hecho una división de polinomios, ¿cierto? Sí, yo me acuerdo que ya hicimos una división de polinomios. Hace como unas 2, 3 clases hicimos una división de polinomios. Bueno, podemos poner a dividir los polinomios. Vamos a ponerlos a dividir. Entonces, mire, si dividimos los polinomios, a ver cuánto me da la división. Es que no quiero hacer la mano. No me la hizo. Bueno, mire, si ve que termina dando en términos de logaritmos. Allá quiero llegar. Quiero llegar a encontrar esta integral. La idea es llegar allá. Entonces tocó hacerla. Bueno, pues eso lo hacemos rápido. 2x al cuadrado menos x menos 20 menos x menos 20 sobre x al cuadrado más x menos 6. Entonces, bueno, ¿cómo dividimos? Entonces aquí nos queda x al cuadrado más x menos 6. Pues bueno, digamos que para hacer esta división, si recuerdan, lo que necesitamos es, tomamos el primer monomio y buscamos aquí en este primero y encontramos el número, de tal manera que al multiplicarlo por este x cuadrado me dé el 2x al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. O sea que tomamos acá, multiplicamos por 2. Entonces, si multiplicamos por 2, pues 2 por x cuadrado, pues me da 2x al cuadrado. Pero como quiero hacer la división de polinomios, recuerde que yo paso el polinomio, lo paso con el signo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces multiplico 2 por 6, pues 2 por 6, 2 por menos 6, eso me da menos 12, ¿sí? 2 por menos 6 me da menos 12, pero cuando lo pase aquí debajo del 20 me va a quedar más 12. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿sí o no? Esto ya lo habíamos hecho. Luego tomo el 2, lo multiplico por el x, pues 2 por x me da 2x, cuando lo pase acá pues me da menos 2x, y pues cuando multiplique 2 por x al cuadrado, pues eso me da menos 2x al cuadrado. Entonces pues cuando haga la división de polinomio esto me queda menos 3x y acá me queda menos 8. ¿Sí? Entonces,
2x al cuadrado menos x menos 20 sobre x cuadrado más x menos 6, eso me da 2 más menos 3x menos 8 sobre x cuadrado más x menos 6. Y esto, a esto que está acá, sí, efectivamente, a esto sí se le pueden sacar las fracciones. Sí se puede sacar las fracciones parciales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bueno, este 2, ya con ese 2 ya no hacemos nada más, ya ese 2 ya quedó quieto. Y pues yo ya sé que x cuadrado más x menos 6, pues lo puedo escribir como x más 3, x menos 2 por x más 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que yo puedo después escribir esto como, yo puedo escribir esto, menos 3x menos 8 sobre x cuadrado más x menos 6, lo puedo escribir como a sobre x menos 2 más b sobre x más 3, y cuando haga esto, pues eso que va a implicar que menos 3x menos 8 es igual a por x más 3, espere que lo cambié porque era a por x menos 2, entonces era que lo había escrito al revés, ¿no? Había escrito el a con x más 3, sí, lo había escrito al revés, el a con x más 3 y el b con x menos 2, el a con x más 3 y el b con x menos 2, con x menos 2, entonces a por x más 3 más a por x menos 2, para que nos dé lo mismo que nos había dado ahorita, ¿sí? Esa es la idea, x menos 2 más b por x más 3. Entonces, si x es, hacemos lo mismo, si x es 2, pues eso implica que menos 3 por 2 menos 8 debe ser igual a b por 5. Entonces 3 por 2, 6, y 8 es 14, entonces da menos 14 igual a b por 5, y ahí tenemos efectivamente que b menos 14 quintos, ¿sí? Y si x es menos 3, entonces eso implica que menos 3 por menos 3, menos 8 es igual a por menos 3 menos 2. Entonces esto le termina dando menos 3 es 9 positivo, menos 8 sería 1, 1 igual a sobre menos 5, o sea, a es menos 1 quinto. Ahora sí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces esto implica que, eso implica que toda la fracción, o sea, que toda la integral que yo tenía, 2x cuadrado, ¿cómo era? Ya me olvidó. 2x cuadrado, 2x al cuadrado menos x menos 20 sobre x cuadrado más x menos 6 de x, esta integral termina dando lo siguiente. Entonces termina dando integral de todo esto que está acá, o sea, ¿qué me dio ahí? Ahí lo que me está diciendo es que 2x al cuadrado menos x menos 20 sobre x cuadrado más x menos 6 termina siendo menos 1 quinto que multiplica a 1 sobre ¿qué? A es menos 1 quinto, a 1 sobre x más 3, menos 14 quintos, espérame que me quedé fue sin espacio ahí, déjeme y voy a escribir algo aquí mejor, voy a escribirlo acá y después escribo la integral, ¿sí? Que creí que me cabía todo, menos 1 quinto que multiplica a 1 sobre x más 3
menos 14 quintos que multiplica a 1 sobre x menos 2 más 2, que fue el 2 que me dio de la división. Este 2 que me dio de la división, porque este a sobre x más 3 más b sobre x menos 2 resulta es del cálculo de las fracciones parciales. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica que la integral de 2x al cuadrado menos x menos 20 sobre x cuadrado más x menos 6 de x debe ser igual a integral de menos un quinto por 1 sobre x más 3 menos 14 quintos por 1 sobre x menos 2 más 2 todo por dx. Eso le termina dando menos un quinto por logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 menos 14 quintos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 más 2x más la constante de integración. ¿Por qué el logaritmo natural? ¿Por qué el logaritmo natural? Pues el logaritmo natural viene de acá y viene de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Espere, profe, deje de analizarlo. ¿Listo? ¿Claro o no? O sea, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, primero que todo ahí, pues lo de la división, ¿no? Primero hay que dividirlo. Que de ahí salió el 2. Y después, pues todo esto que está acá sale de las fracciones parciales, del cálculo de las fracciones parciales. Entonces, pues usted calcula esta primera fracción parcial, calcula esta segunda fracción parcial y pues simplemente la integral de esto que tengo acá pues es logaritmo de x más 3. Sí, porque acuérdese que cuando tenga 1 dividido entre un polinomio de grado 1, eso es logaritmo de lo que está aquí dividiendo. Si por ejemplo aquí hubiera un 2, o sea aquí donde está este 1 hubiera un 2 o un 12, pues yo saco eso de factor común y al sacar eso de factor común pues listo, ya tengo todo ya pues saco el 12 de factor común y me queda 12 por logaritmo natural de x más 3, que es lo que me está dando finalmente toda la integral. Y es pues creo lo que está en el Wolfram, ¿no? O sea, usted viene y mira aquí el Wolfram
y pues efectivamente da 2x menos 14 quintos del logaritmo natural de, bueno, aquí hace una cuenta y con eje menos para cuadrarlo, ¿sí? Pero entonces esa es la idea. ¿Listo? ¿Más o menos claro? ¿O alguna pregunta más? Bueno, digamos que eso es cuando uno quiere calcular, esto, fracciones parciales. ¿Listo? Voy a hacerme otro ejemplo, rápidamente, y paso a algo que quiero hablar es que necesito hablar con ustedes porque, bueno, necesito hablar con ustedes. Entonces, va a ser este último ejemplo, que digamos pues será el último ejemplo del curso, que será integral de 1 entre x a la 4 menos 16 de x bueno, que tengo entonces 1 entre x a la 4 menos 16 de x. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, bueno, ya saben, ya nos dimos cuenta ahí a las malas, que pues hay que tener cuidado, pues cuando el grado hay que tener cuidado cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, ¿no? Que fue lo que ocurrió ahí. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene, por ejemplo, integral de 1 sobre x a la 4 menos 16? ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando usted tenga aquí un grado que es mayor a 2, pues entonces usted empieza a mirar la forma en cómo puede escribir x a la 4 menos 16. Bueno, resulta que x a la 4 menos 16, si usted quisiera escribir x a la 4 menos 16, pues ahí hay un cuadrado de un cuadrado, ¿no? ¿Por qué un cuadrado de un cuadrado? Porque tiene x al cuadrado a la 2, ¿sí? Pero además usted ese x cuadrado menos 16, en realidad usted lo puede terminar escribiendo de la siguiente manera, ¿no? Como x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. ¿Por qué? Pues porque mire, usted cuando multiplique este por este, le va a quedar menos 4x al cuadrado, y usted multiplica este por este, le va a quedar 4x al cuadrado. Entonces ahí se le va a cancelar, pero entonces cuando usted haga la otra multiplicación, sí le va a quedar x a la 4 y le va a quedar 4 por 4 menos 16, y efectivamente le termina quedando una diferencia de cuadrados en realidad. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que vea lo que le está quedando aquí a la derecha. Esto que está a la derecha es algo que llamamos un factor cuadrático irreducible. ¿Por qué es un factor cuadrático irreducible? Pues por lo que les comentaba al principio, ¿no? Resulta que pues si usted quiere encontrar las raíces de x cuadrado más 4, las raíces de x cuadrado más 4 son pues más o menos raíz de menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues usted mire, o sea, las raíces se acuerda de que ese es igualar a 0, ¿no? Entonces, x cuadrado más 4 igual a 0, eso implica que x al cuadrado es igual a menos 4, o lo que es lo mismo, x igual a más o menos raíz de menos 4. Pero bueno, sabemos que raíz de 4 es 2, entonces, no, me equivoqué, no raíz de menos 2, raíz de menos 4, o sea, más o menos 2 por i, porque acuerde que i es igual a raíz de menos 1, ¿no? Y si i es igual a raíz de menos 1, pues entonces esto me está dando más o menos 2i.
que entonces eso es lo que terminaría dando la solución a esta ecuación, ¿sí? Aquí tengo un factor cuadrático irreducible y al otro lado tengo el factor de x cuadrado menos 4. Este factor de x cuadrado menos 4 yo lo puedo reescribir como x más 2 por x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Bueno, cuando yo tenga una cosa así, o sea, que en realidad estoy teniendo 1 sobre x más 2 por x menos 2 por un cuadrático irreducible, o sea, por x cuadrado más 4. En realidad siempre un cuadrático irreducible tendrá la forma, si no tiene x cuadrado más x, o sea, solo es x cuadrado más algo aquí positivo, eso es irreducible. Eso es irreducible, eso no tiene vuelta de hojas, ese va a ser un factor cuadrático irreducible. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Pues cuando tenga un factor de ese estilo, le va a quedar algo así. Le va a quedar a, digamos, los lineales los trabaja tal cual como lo hicimos ahorita. Entonces va a quedar a sobre x más 2 más b sobre x menos 2, y aquí va a sumar algo que va a ser cx más d sobre x al cuadrado más 4. ¿Sí? O sea, al que tenga aquí cuadrático, en el numerador no va a poner letras sueltas, sino que va a poner una letra multiplicada por la variable más otra letra. Y entonces ahora hay que encontrar quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, profe. Bueno, entonces pues hacemos las cuentas. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando hagamos las cuentas nos va a quedar algo así. Bueno, ¿cómo les explico esto? Bueno, resulta que acá, pues para poder igualar todo esto que tengo acá, me termina quedando algo así. Al A lo voy a multiplicar por los denominadores de los otros, entonces me va a quedar x menos 2 y me va a quedar x cuadrado más 4. Al B lo voy a multiplicar por los denominadores de los otros dos, entonces será x más 2, B, ¿no? X más 2 por x cuadrado más 4, y al cx más d, todo, el cx más d todo completo, lo voy a multiplicar pues por los denominadores de los otros, pero x más 2 por x menos 2, pues nosotros ya sabemos que eso es x cuadrado menos 4, ¿no? Entonces pues, lo podemos dejar así. Y eso debe ser igual a lo que tenga acá arriba en el numerador del otro lado. Resulta que en el numerador del otro lado, pues como está el 1, pues entonces saco el 1. ¿Y cómo calculo quién es A, quién es B, quién es C y quién es D? Porque necesito todos. Pues simplemente necesito encontrar valores que me anulen a A, a B, y muy seguramente aquí sí necesite hacer lo que me decían ahorita, que era teniendo los valores de A y B, pues de pronto tengo que encontrar el de D, ¿sí? Pero uno puede encontrar fácilmente los valores de A, B y C, o A, B y D. 3 uno los encuentra fáciles. ¿Cómo lo hace? Pues con la misma historia de ahorita, o sea, eliminando quitando el factor lineal. Entonces decimos, si x es igual a 2, pues ¿eso qué va a implicar? Pues eso va a implicar que 1 es igual a 1 es igual a, bueno, 2 menos 2 es 0,
O sea, este primero me va a quedar 0, ¿sí? A me queda 0, entonces pues porque me queda 2 menos 2, más 2 al cuadrado más 4, pues ahí tengo esto, 2 al cuadrado más 4 es 4 más 4, o sea 8. Entonces me queda B que multiplica. 2 más 2 es 4. 4 y 4, 8. ¿Cómo es la canción? Se me olvidó. La ronda infantil. Bueno, 2 más 2 es 4. Aquí queda 4 y 4, 8 y 8 y 8, 16. Ya me acordé. Aquí queda 4. Aquí queda 4 y 4, 8. Entonces 4 por 8. 4 por 8 más. Acá me queda C por 2. C por 2. Me queda pues 2C. Más 2C más D que multiplica a 2 al cuadrado menos 4. Entonces pues cuando x sea 2 todo esto se anula, o sea todo esto se anula porque me termina quedando 4 menos 4, ¿no? Pero 4 menos 4 es 0, entonces eso implica que 2c más d es 0, lo cual implica que b es 8 por 4, 32, un 32avo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor profe. Bueno. Luego, ¿qué ocurre? Luego ocurre que si x es igual a menos 2, ¿qué implica? Eso implica que 1 es igual a que multiplica menos 2, entonces aquí me queda menos 4 por 8. Ya sabemos que en C también nos va a dar 0 porque nos va a quedar menos 2 al cuadrado, pues es 4. Entonces queda 4 menos 4 es 0. Pues como 4 menos 4 es 0, pues al final va a quedar es A igual a menos un 32avo, ¿no? ¿Sí? A termina quedando igual a menos un 32avo. Y ahora el detalle es cómo despejamos C y D. Entonces, ¿qué hacemos? Les pregunto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, para despejar Cx más D, como note que yo ya encontré quién es el valor de A y quién es el valor de B, en realidad lo único que yo necesito conocer es quién es el valor de, pues el valor de C y D, pues eso es lo que quiero conocer. Pero entonces, note que yo ya hice mucho trabajo. ¿Por qué yo ya hice mucho trabajo? Ya hice mucho trabajo porque al final, note que pues como yo ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, ya puedo simplificar muchísimas cuentas y solo me queda encontrar el valor pues de dos variables pequeñas. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mire, fácil. Como yo tengo que A es menos un 32avo, en realidad yo podría multiplicar esto. Mire, voy a hacer lo siguiente.
Antes de reemplazar el valor de A, voy a dejar el A. Yo ya sé que A es menos un 32avo, o sea, eso ya no, ese menos un 32avo ya no me lo va a quitar nadie, y el un 32avo del otro lado tampoco me lo va a quitar nadie, o sea, ya por ese lado no va a tener problema. El detalle es encontrar quién es E y quién es D. Entonces, note que yo aquí puedo multiplicar esto, entonces me va a quedar x por x cuadrado, me va a quedar x a la 3, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto por esto, y voy a multiplicar esto por esto, y voy a multiplicar todo esto por esto, y luego hago una igualación, ¿sí? Luego puedo hacer una igualación, y pues me va a quedar mucho más fácil para encontrar los valores. Entonces, vea, póngale cuidado. Aquí pongo x por x al cuadrado es x a la 3, y acá me queda más 4x menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2 por 4 sería menos 8, menos 8, más b, voy a hacer lo mismo, entonces voy a hacerlo aquí un poco más rápido, entonces será x por x al cuadrado, pues es x a la 3, 2 por x es 2x al cuadrado, 2 por 4, 8, 2 por 4, 8, y me falta 1, ¿cierto? Más 4x. ¿Sí estoy bien? A ver. X a la 3, más 4x, menos 2x cuadrado, menos 8. Acá me queda x a la 3, más 2x cuadrado, más 8, más 4x. Luego me queda, ahora me toca multiplicar estos que tengo aquí a la derecha. Entonces me queda más c por x al cuadrado, pues eso es cx a la 3. Cx a la 3. Luego me queda c por menos 4, pues entonces será menos 4cx. Luego me queda más d por x al cuadrado menos 4d. Como ya tengo los valores de a y b, pues vamos a simplificarlos. Entonces, yo sé que a es menos un 32avo. Entonces quiere decir que 1 termina siendo igual a. Y voy a ir de una vez separando. Donde está x al cubo lo separo. Donde está x al cuadrado lo separo. Y donde está x lo separo. Y donde están los números sin x lo separo. Entonces, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando algo así. Vea. X a la 3 va a terminar multiplicado por ¿quién? A es menos un 32avo más b, que también es un 32avo, b también es un 32avo, más c. ¿Listo? Más c. Más x al cuadrado. Entonces voy a sacar los factores de x al cuadrado. Vea. X al cuadrado está multiplicado por menos 2 veces por a. Entonces me va a quedar menos 2 veces por a, pero a yo sé que es menos un 32avo. Acá me queda b, que multiplica a 2x al cuadrado, pero yo sé que b es un 32avo, entonces me va a quedar más 2 por un 32avo. Eso sería acá. En este me queda solo d está multiplicando x al cuadrado, entonces aquí me queda más d. ¿Listo? Aquí me queda más d. Más x. Entonces, con x sí tengo harto trabajo porque primero hay que cuadrarlo acá. Tengo 4x, aquí tengo 4x, aquí tengo 4x. Entonces me va a quedar 4 por a por x. Entonces me queda 4 por a, que es un 32avo,
por X negativo, ¿no? Porque A es negativo. Entonces espéreme acá un momento, voy a borrar esto. Acá me queda menos un 32avo. Menos un 32avo. A ver, entonces me queda aquí menos un 32avo. Por X. Entonces 4 por menos un 32avo. Aquí me queda más 4 por un 32avo. Ya sabemos que esto es 0, ¿no? Pero pues... Y acá me queda al final, me queda menos 4c. Menos 4c. Más 1, va a poner un 1, que multiplica a todo lo que no tenga X. Entonces, ¿quién no tiene X? Aquí menos 8, aquí más 8. Ya sé que eso me va a dar 0, pero bueno. Va a quedar 8 por menos un 32avo. Ah, no, mentira, esta sí se suma porque acá va a tener menos 8 más 8 por un 32avo, porque, ojo, porque como A es menos un 32avo, B es un 32avo, más o menos 4D. Bueno, usted se preguntará, ¿todo eso hay que hacer? Sí, todo eso hay que hacer. Pero mire que como ya tengo los 32avos, por lo menos acá esto y esto se va. No, aquí sí se suman. Aquí se van. Aquí se van. Y aquí se suman. Entonces al final me terminó quedando esto. ¿Qué sobrevivió? 1 igual a ver, x al cubo por c más x al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar un 16avo y aquí me va a quedar un 16avo, ¿sí? Entonces eso me va a quedar, bueno, en realidad lo podría sumar así, ¿no? Podría sumarlo mejor así. 2 por 1, 2. Entonces me queda 2 sobre 32 más 2 sobre 32, eso es 4 sobre 32. 32 dividido en 4 es 8, o sea que aquí me queda x al cuadrado que multiplica a 1 octavo más d, a 1 octavo más d, más x que multiplica con todo lo que está aquí, multiplica a menos 4c, y al final me va a quedar acá más 1 que multiplica. Aquí me queda 8, aquí me queda 8 y 8, 16. Entonces aquí me queda es 16 32avos menos 4D. ¿Listo? Eso me está quedando así. ¿Me entendieron más o menos la idea o no? ¿O voy muy rápido? Profesor, no hemos entendido nada, como todo el curso, yo sé. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Entonces, al final, ¿qué termina pasando? Al final termina pasando lo siguiente. Resulta que aquí a la izquierda yo también tengo un polinomio. ¿Qué polinomio tengo? Tengo x a la 3, 0x a la 3 más 0x al cuadrado más 0x más 1 igual a c por x a la 3 más 1 octavo más d por x al cuadrado más menos 4c por x más 16 32avos menos 4d, todo por 1. Y entonces resulta que dos polinomios son iguales si sus coeficientes son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que 0 debe ser igual a c, que 0 debe ser igual a esto que tengo acá, que 0 debe ser igual a esto que tengo acá y que 1 debe ser igual a esto que tengo acá. ¿Eso qué implica? Pues bueno, uy, se descargó el computador. Deme 2 segundos, voy a traer el cargador.
ocurre al final que pues 0 termina siendo igual a c por la primera, ¿no? Porque x al cubo debe ser igual a x al cubo. X al cuadrado debe ser igual a x al cuadrado, o sea que 0 debe ser igual a 1/8 más d. Luego debe ocurrir que 0 debe ser igual a menos 4c. Y luego debe ocurrir que 1 debe ser igual a 16/32 menos 4d. ¿Sí? ¿Y todo eso qué implica? Bueno, todo eso implica que pues claramente con esta primera ya vimos, perdón ahí que se me pisé ahí, con esta que tengo acá, con la que tengo acá, c ya es igual a 0, c ya es igual a 0, y con esta que tengo acá se confirma. Entonces pues listo, c es 0, eso es una buena noticia, c da 0, y al final tengo que d resulta siendo menos 1/8 de esta ecuación. Al final de esta también me debe decir que d debe ser igual a menos 1/8, ¿no? Porque pues deben coincidir las dos. Si no, algo quedó mal. Y no quiero creer que algo me quedó mal porque ya me he matado una hora aquí como para que eso me dé mal. ¿Listo? A ver qué pasa con esa última ecuación. A ver. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es 16 dividido entre 32? Pregunto. 16 dividido entre 32 es un medio, ¿no? 16 dividido entre 32 es un medio. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que 1 debe ser igual a un medio menos 4d. O sea que cuando pase esto aquí, entonces cuando esto pasa aquí restando, pues entonces esto implica que va a quedar 1 menos un medio igual a menos 4d. 1 menos un medio, ¿cuánto es? 1 menos un medio es un medio. Un medio es igual a menos 4d, lo cual implica que menos mal 1 sobre menos 8 es d. O sea que, menos mal d coincidió. O sea, si d coincide, todo bien. Eso es importante, porque entonces pues no tenemos ahí problemas de que en un lado de una cosa, en otro de otra. ¿Qué quiere decir todo esto al final? Todo esto al final quiere decir que esto que tenía acá, o sea, todo eso fue para construir, saber quién es A, quién es B, quién es C, quién es D. Entonces, al final, y mire de dónde partimos. Partimos de la integral de 1 sobre x cuadrado menos 16 de x, ¿no? Eso nos resultó dando lo siguiente. Nos resultó dando un 32avo de... ¿El un 32avo de quién es? El un 32avo es b y es de x menos 2. Entonces me da un 32avo x menos 2 de x más integral de menos un 32avo de x más 2 más, bueno, como c nos dio 0, note que c nos dio 0, o sea, c nos dio 0, eso implica que en la ecuación que yo tengo acá, esto me queda dividido entre x cuadrado más 4. O sea, tengo la integral ahora de menos 1/8 sobre x cuadrado más 4 de x. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿cómo quedan esas integrales? Entonces, pregunto, ¿cómo terminan quedando al final esas integrales?
Bueno, este es el grupo de los mudos y se quedaron así. Un 32avo logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 más, bueno, menos un 32avo del logaritmo natural de x más 2 menos un octavo ¿de qué? Menos un octavo de, bueno, este integral, porque es que hay que pensar en la integral de 1 sobre x cuadrado más 4 de x, bueno, eso es tangente inversa, pero hay que saberla escribir, ¿no? Entonces resulta que uno viene por acá y mira el libro. Cuando uno tiene 1 sobre x cuadrado más 1, eso es tangente inversa de x y ya. Pero cuando tiene ahí un factor, eso queda tangente de a sobre x. Ven y se las muestro. ¿Dónde está? Mírela. Le queda 1 sobre a tangente inversa. 1 sobre a tangente inversa de x sobre a más c. Entonces a termina siendo, sacándole la raíz al 4, o sea queda 2, entonces queda 1 medio tangente inversa de u medios. ¿Listo? Esa es fórmula. Entonces de x sobre 2 más la constante de integración. Y esta resulta siendo la integral. ¿Cuál es la idea de fracciones parciales? La idea de fracciones parciales es que siempre quede un logaritmo. ¿Listo? ¿Claro o no claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puedes por favor explicar la última parte de menos un octavo la tangente inversa, x sobre 2 más la constante? Lo de la tangente O sea, inversa. ¿eso por qué, profe? Sí, señor. ¿Por qué? Porque es una sustitución trigonométrica. Eso es por eso. Porque vea, si quiere, vea, y sirve hasta para estudiar lo de sustitución trigonométrica. Si quiere hagámosla por sustitución trigonométrica. Se puede hacer perfectamente. Mire. Porque resulta que usted está calculando integral de menos un octavo sobre x cuadrado más 4, ¿sí? De x. Entonces, esta sustitución x cuadrado más 4, usted la hace, dice que x es igual a 2, esa es 2 tangente de teta. 2 tangente de teta. Entonces, de x, ¿qué le da? De x le da 2 secante cuadrada de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, profe. Listo. Entonces, mire, eso le queda menos un octavo, integral de, arriba le queda 2 secante cuadrado de teta, y en el denominador le queda 2 tangente de teta al cuadrado más 4. Entonces, ¿eso qué le termina dando? Le termina dando menos un octavo integral de 2 secante cuadrado de teta, y aquí abajo le queda 4 tangente cuadrado de teta más 4. ¿Y qué pasa? Pues eso le termina quedando menos un octavo integral de 2 secante cuadrado de teta, y aquí abajo le queda 4 por tangente cuadrado de teta más 1. Pero tangente cuadrado de teta más 1, ¿cuánto es? ¿O qué es? Ay, Dios mío. Tangente cuadrado de teta más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Bueno, pronto
pronto se la saben es al revés, entonces póngale aquí el 1 adelante. Eso es secante cuadrado de teta. Entonces esto le queda menos 1/8 ay, sí, pero que aquí me quedó mal porque aquí me falta un 2. Menos 1/8, aquí el 4, aquí queda 2. Entonces, como tangente cuadrada de teta más 1 es secante cuadrada, todo eso le termina quedando integral de, de secante cuadrado de teta sobre secante cuadrado de teta, aquí por 2 de teta. ¿Pues eso qué es? Pues es menos 1/8 de la integral de d teta, bueno, por 2. Y entonces, ¿eso en qué termina? Eso termina dando menos un 16avo de teta más la constante de integración. Y entonces, cuando usted tiene esto, le toca reescribir aquí pues el teta. Para eso le toca hacer el triángulo. Pero eso, a ver, el teta, no, pues simplemente le va a quedar menos un 16avo, teta sería tangente inversa, no, pero espere porque el teta hay que despejarlo de acá, entonces le va a quedar x medios, ¿sí ve de dónde sale el x medios que está allá? X medios igual a tangente de teta. Entonces despejando el teta, entonces teta le termina quedando tangente inversa de x medios. Y ahí está. Más la constante de integración, y ahí se tiene ya la integral que estamos buscando. ¿Listo? ¿Claro o no? Ahí hicimos repaso de sustituciones. Sí, señor. Bueno, listo. Ahí terminó la clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, quiero terminar con algo.